Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile, reciban un afectuoso y cordial saludo en esta quinta jornada de webinar organizado por la carrera de Nutrición y Dietética, actividades enmarcadas dentro de su campaña Me Cuido, Te Cuido, fomentando hábitos higiénicos en el consumo seguro de alimentos. El día de hoy se presentará el tema Food Defense y Food Fraud versus COVID-19, dictado por don Denis Romo, ingeniero en alimentos de la Universidad Austral de Chile, magíster en nutrición y dietética de la Universidad de León, España, asesor consultor en empresas de alimentos en temas de calidad e inocuidad, auditor de calidad HACCP, Universidad de Chile y Cernapesca durante los años 2009 a 2018. La operatividad con la que se desarrollará la actividad es: nuestro expositor expondrá sus temas y los participantes pueden ir dejando sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al finalizar la exposición. Además, los invitamos a responder la encuesta online que se dejará en el chat, de manera de que esto pueda ser insumo para mejoras en nuestros webinars. Dicho esto, entonces, damos la bienvenida a nuestro expositor. Denis, buenos días. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla entonces. Ahí debieran ustedes estar viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, ¿Sí? está Ya. apareciendo, te está cargando. Cosas si no se mueve. Bueno, un gusto saludarlos. Gracias a Álvaro por la invitación a compartir con ustedes estos temas. Bien novedosos para algunas personas. Yo sé que en los seminarios anteriores, los webinars, han tenido gente con mucha experiencia, pero también hay personas que están partiendo en esto, así que obviamente un poco la presentación también está enfocada en ellos, en los que por primera vez también se están acercando a este tema. Para que me conozcan un poquito, muy brevemente, como Álvaro ya me presentó, mi nombre es Denis Romo. Tengo alrededor de más o menos 21 años de experiencia en la industria, principalmente capacitando, asesorando y auditando. Mi gran escuela, sin duda, fue la autoridad sanitaria, por todos los campos, todas las áreas que ve. Y también, como lo dijo Álvaro, trabajé para la Universidad de Chile, Cernapesca, por aproximadamente 10 años, auditando la industria de exportación acuícola. Principalmente lo que es asesoría en Chile, capacitándome desde China, Bolivia, Colombia, y auditando dentro de Latinoamérica y Sudáfrica. Es un poco la experiencia que yo tengo. Los rubros, desde las cecinas, en el área acuícola es bastante amplio, desde salmones, centollas, hasta barcos factorías, trabajo con ellos habitualmente. Chocolate, grandes cadenas de supermercados, 105 supermercados, tuve un tiempo asesorando. El rubro de los quesos, lácteos, que el lácteo es mi rubro favorito. He desarrollado un poco de expertise en el área acuícola, pero el lácteo es mi rubro favorito. Agua, servicios de alimentación, berries también, y tal vez lo más extraño para muchos puede ser unos snacks de queso, porque hay como 3 o como 4 equipos en el mundo, entonces estos se hacen con unos microondas gigantescos, y un poco dentro del rubro de los alimentos, como lo más específico, distinto que me ha tocado hacer. Un poco para entrar en materia, cuando me pidieron que compartiera con ustedes este tema, uno puede pensar Food Defense, Food Fraud, COVID-19, esto es como meter una juguera y qué sacamos de esto. Pero la verdad, cuando me plantearon el tema, la verdad que están bastante relacionados y con lo que estamos viviendo actualmente. Así que lo vamos a ver un poco el tema en las láminas que vienen siguientes. Bueno, esto tiene un comienzo, pues, y el comienzo está con el personaje que estamos viendo en pantalla, con lo lamentable del atentado a las Torres Gemelas. De ahí parte todo esto, uno dice una cosa política, un tema que tiene que ver con una ideología religiosa. ¿Cómo afecta el tema de los alimentos? Bueno, esto desencadena incluso el que nosotros estemos conversando hoy día este tema. A partir de las Torres Gemelas, obviamente, del atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos se planteó la duda que los atacaron de una forma bastante espectacular. Visualmente, en el fondo fue algo visualmente muy chocante para todo el mundo. Pero se plantearon la duda, ¿nos podrán atacar de otra manera? Y efectivamente sí, el tema de los alimentos. Lamentablemente el tema de los alimentos es algo bastante vulnerable, ¿ya? Obviamente ellos hicieron ese análisis y esto fue algo muy rápido porque al año siguiente, el año 2002, ya tenían la famosa ley de bioterrorismo y de salud pública,
Y además, nosotros hablamos mucho del food defense y el food fraud o fraude alimentario, también por las guías de la GFCI, que muy rápidamente también se las voy a mencionar ahí. La ley de bioterrorismo, ¿qué es lo que hace en el fondo en Estados Unidos? Le otorga mayores atribuciones a la FDA, ¿no es cierto? La FDA es la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos. Básicamente, ¿en qué cosas? Unas cosas puntuales que yo les nombro a continuación. Primero, por ejemplo, una de las cosas que se modificaron es que cualquier empresa que quiera exportar a Estados Unidos tiene que estar identificada, o sea, tiene que registrarse en Estados Unidos. O sea, yo si soy una empresa nueva, por ejemplo, que estoy partiendo, no puedo pensar exportar algo a Estados Unidos sin antes registrarme en ese país. No puedo llegar y enviar un producto, por ejemplo. Segundo, todos los envíos se notifican previamente. Yo tengo que avisar que va algo para allá. Otra cosa a lo que tengo que estar dispuesto es que la autoridad sanitaria en cualquier momento me puede pedir información y esa yo la tengo que tener disponible en menos de 24 horas. Si yo demoro más que eso, mi embarque que va hacia Estados Unidos incluso lo puedo perder. Y otra cosa importante, en el fondo, es que ellos me pueden hacer la famosa detención por sospecha. Si algo les llama la atención en los documentos, en los papeles, en la información que estoy enviando, hay algún borrón, algo en la documentación, ese contenedor puede ser detenido. Por ejemplo, estamos hablando en el tema de alimentos, contenedores de con refrigeración, con congelación, y si eso producto de esa apertura de contenedor, esto pierde temperatura y el producto se deshiela, simplemente igual lo puedo perder. Otra de las cosas, en el fondo, que hace esta ley de bioterrorismo, al darle mayores atribuciones a la FDA, mayores recursos, en el fondo, lo que le está diciendo también, usted va a salir a fiscalizar al mundo. De acá, en el fondo, cuando yo soy un exportador, si la FDA me manda un mail, me dice que va a venir a visitarme, no tengo ninguna otra opción que abrir las puertas, porque si no, en el fondo, si me niego, voy a perder la posibilidad de entrar a Estados Unidos. ¿Ya? Y eso es habitual, a mí me ha tocado muchas veces acompañar a las empresas en las visitas de los fiscalizadores, efectivamente. Ellos tienen un programa de visita a lo largo del año. Ahora con la pandemia ha sido especial, obviamente, todos sabemos con post pandemia, en fondo, está todo cambiado, todas las reglas del juego han cambiado. Están haciendo algunas cosas por internet, pero seguramente están reorganizando todo esto. Pero es muy habitual tener a los fiscalizadores de la FDA en nuestro país y en las empresas. Bueno, yo también les nombré la GFCI, para la gente que no los conoce. La GFCI, la Global Food Safety Initiative, es una organización de los, como dice ahí, de los comercializadores, fabricantes de alimentos y proveedores de servicios más grandes en el mundo. Acá, en esta organización, están los grandes, los pesos pesados del tema de los alimentos. Aquí puse alguna imagen donde rescaté algunos, por ejemplo, como McDonald's, Walmart, Carrefour, por ejemplo, Coca-Cola. ¿Ya? Los monstruos, en el fondo, del tema de los alimentos conforman la GFCI. La GFCI nace en algún momento pensando en que las empresas eran sometidas a múltiples auditorías. Entonces, el primer objetivo que tuvieron ellos fue como unificar todos estos sistemas de gestión de calidad que hay, todas estas normas de calidad. ¿Ya? No sé si el objetivo inicial era como que reducir el número de auditorías. Yo creo que a la larga no lo han logrado, pero sí hemos logrado tener un cierto orden hasta un punto en este tema. Lo que pasa es que la GFCI saca una pauta, una guía, ¿ya? Entonces los estándares, para ser reconocidos por GFCI, tienen que cumplir como mínimo ese estándar, o sea, ese piso. Entonces, hoy día en el tema de los alimentos, nosotros hablamos de las normas GFCI. Si una norma hoy día no es reconocida por GFCI, prácticamente en el tema de los alimentos no tiene peso. Y solamente por nombrarle algún ejemplo, le puse ahí qué normas son GFCI, por ejemplo, BRC, la FCC 22000. Bueno, ahí le puedo contar, por ejemplo, la ISO 22000 en algún momento dejó de ser reconocida por la GFCI. ¿Ya? Entonces ahí donde la ISO 22000 se transforma en una cosa medio extraña, porque la ISO 22000 tuvieron que irla parchando con otras pequeñas normas para poderla en el fondo cumplir con la guía GFCI. Bueno, la cosa es que en el fondo la guía GFCI mete el tema Food Defense, mete el tema fraude alimentario. Los últimos temas, por ejemplo, que han metido en la guía GFCI es la famosa cultura de inocuidad, que creo que por ahí tienen alguna charla también de cultura de inocuidad. Efectivamente, esos son los últimos temas y las normas para seguir siendo reconocidas tienen que irse actualizando. Y eso es lo que genera la versión 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, BRC ahora va en la versión 8. IFS acaba de lanzar la versión 7 durante este mes, por ejemplo. ¿Ya? Y hoy día, en el fondo, les repito, una norma para ser reconocida tiene que ser GFCI. El objetivo, en el fondo inicial, por el que nació esto, de disminuir el número de auditoría, yo creo que no se ha logrado, ¿ya? Porque efectivamente las empresas hoy día siguen teniendo múltiples auditorías
Yo conozco empresas que tienen cuánto estándar existe en el fondo, lo tienen implementado. No hemos logrado en el fondo que internacionalmente, con que yo tenga una norma implementada, sea suficiente y no tenga que implementar más. No, hoy día yo, como les reitero, conozco empresas que tienen 6, 7, 8 normas implementadas. Otra cosa que tenemos que tener claro cuando hablamos de Food Defense y separarlo muy claramente con el HACCP. Aquí tenemos que hacer una línea divisoria. El HACCP previene y se preocupa de todo lo que es accidental, de lo lógico. Eso es súper importante. Y el Food Defense se va a preocupar de lo que es intencional, de lo que no es lógico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una gran diferencia porque de repente en los documentos, cuando las empresas lo elaboran, como que se tienden a confundir, se tienden a mezclar. No, lo accidental es HACCP, eso es inocuidad. Food Defense ve lo intencional, lo que no es lógico que vaya a ocurrir en el proceso. ¿Ya? Esa es nuestra primera gran línea divisoria. Como dice ahí, Food Defense le exige a las empresas implementar medidas preventivas destinadas a la protección de los productos alimenticios contra actos deliberados, o sea, una contaminación intencional. Aquí hay una voluntad de dañar, de causar un daño, ¿ya? Querer enfermar o querer matar a alguien. Food Defense desde sus inicios consideró lo que llamó EMA, ¿ya? La adulteración con motivos económicos, ¿ya? De hecho, por ahí algunos documentos incluso lo siguen llamando EMA, y eso en el fondo es lo que nosotros también llamamos fraude alimentario. O sea, no es atentar, sino simplemente ganar dinero, ¿ya? O sea, en el fondo el objetivo de alguien que comete esto, y eso cae en la clasificación de fraude, no es que yo quiera matar, mi objetivo no es matar a alguien, ¿ya? Sino simplemente engañar al consumidor y a su vez ganar más dinero. Y aquí dos pequeñas definiciones, que es lo único que me voy a permitir leerles así como amplio. Depende del estándar de calidad, hay muchas definiciones y cada una las va ajustando, pero estas me gustaron porque ejemplifican bastante bien. La PAS 96 dice que es Food Defense un procedimiento adoptado para garantizar la seguridad de los alimentos y bebidas y su cadena de suministro. Se dan cuenta, no solamente la fabricación, a partir de ataques malintencionados e ideológicamente motivados que provocan contaminación o interrupción del suministro. Y la GFSI, ¿qué dice la GFSI respecto a fraude alimentario? Que este es un término colectivo que abarca la sustitución, adición, manipulación o tergiversación deliberada e intencional de alimentos, ingredientes o empaques de alimentos, etiquetado, información de producto o declaraciones falsas o engañosas sobre un producto para beneficio económico que podría afectar la salud del consumidor. Y toma incluso como referencia el Journal of Food Science, ¿ya? Hay aquí una cosa importante sí, con los estándares de calidad, que yo he tenido por ahí en alguna discusión, algún debate cuando asisto a algunos cursos, también incluso como alumno, que el fraude alimentario no considera lo accidental, ¿ya? Ahí hay algunas diferencias con la definición internacional y yo se los voy a encontrar algunos artículos por ahí, algunos estudios que sí lo están considerando, lo accidental también va acá, porque acuérdense que todo esto es con intencionalidad. Sí, pero también puede hacer algo accidental y yo les voy a dar ejemplos. Entonces, de nuevo, siempre aquí, sobre todo para la gente que se está acercando al tema, tenemos que tener siempre en claro, Food Defense intencional, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de fraude, acá tenemos, yo encontré un artículo y me gustó mucho y lo separé acá. El fraude alimentario puede ser intencionado y no intencionado. ¿Cuándo es intencionado? Cuando se busca un beneficio económico, o sea, yo quiero ganar. ¿Y cómo yo empresa? ¿Cómo quiero ganar? Engañándolo a usted. ¿Cuándo no es intencionado? Cuando, por ejemplo, se hace alguna práctica en forma inconsciente o por ignorancia, ¿ya? O también asociado a malas prácticas de fabricación. Claro, eso tiene una consecuencia que puede ser nociva o no nociva. Por ejemplo, el algo no intencionado, por ejemplo, por ignorancia. Pensemos un trabajador que lleva poco tiempo, por ejemplo, trabajando en una fábrica de congelado donde glasean y sobreglaseó el producto. Eso es fraude, es no intencionado, por ignorancia del trabajador. Y eso obviamente no tiene ninguna consecuencia, no es nocivo, no los voy a enfermar ni los voy a matar, pero claramente estoy engañando, ¿no es cierto? Porque estoy vendiendo, supongamos un pescado, estoy vendiendo agua a precio de carne, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Cuándo es intencionado, por ejemplo? El ejemplo de la leche con melamina, donde yo le agrego, en este caso, melamina a la leche en polvo o a la leche, ¿no es cierto? Y eso tiene una consecuencia, ¿es nocivo? Claro, mató niños, ¿ya?
O por malas prácticas, en el fondo, cuando, por ejemplo, acostumbramos así como a no pesar, por ejemplo, a no medir, pesemos una sal de nitrito en fábrica de cecina, por ejemplo, y se le agrega hacia al ojo como si estuviéramos preparando una cazuela hacia el tuntún, ¿ya? Eso, por ejemplo, es una mala práctica, y eso también tiene un efecto nocivo, ¿ya? Entonces es importante acá diferenciar que efectivamente pueden ser también cosas por desconocimiento, entonces es importante el entrenamiento también acá. Bueno, ejemplos de contaminantes tenemos muchos, de los no intencionales, por nombrar algunos, de la Escherichia coli, acuérdense, no intencional, HCP, salmonella, listeria, y en los intencionales aquí ya empezamos con algunas cosas medio sofisticadas y se van a dar cuenta que esto, querer cometer una contaminación intencional, claramente puede haber una ideología algo terrorista detrás. Por ejemplo, en los biológicos hemos visto contaminaciones con anthrax, ¿se acuerdan al comienzo? Las famosas cartas, los sobrecitos, los paquetes con anthrax, toxina de Clostridium botulinum, Yersinia pestis, ¿no es cierto? También una enfermedad general asociada a temas de roedores, químicos ya con arsénico, cianuro, ricina. Claro, y cuando hablamos de contaminación intencional, por ejemplo, con temas radiológicos como plutonio, cesio, uno dirá, ¿quién tiene acceso a plutonio o cesio? ¿Se dan cuenta? O sea, en el fondo aquí ya hay un tema terrorista, en el fondo alguna planificación para poder tener incluso acceso a esos materiales. Bueno, el food defense es importante, sí, porque, por ejemplo, si hubiese algún productor pequeño y me estuviera escuchando, diría, bueno, yo no exporto, entonces, ¿para qué me preocupo food defense? Yo no llego a Estados Unidos. Bueno, el food defense no solamente va a buscar, en fondo, evitar el terrorismo a través de los alimentos, sino también darle confianza a la industria de los alimentos. Que nosotros como empresa, por ejemplo, yo soy una pequeña empresa, darle confianza a mis clientes, a mis consumidores. ¿Y de qué manera me ayuda el food defense? Bueno, acá tenemos ejemplos del mundo. Esa foto que está ahí, hoy día en las redes sociales, por ejemplo, pensemos en Twitter, Instagram o Facebook, ¿ya? Esto fue obviamente el 2012, un trabajador en un local de Burger King en Ohio, Estados Unidos, fue fotografiado mientras realizaba esa acción. Está parado encima, ¿no es cierto?, de dos fuentes de ensalada de lechuga. Subió la instantánea en internet añadiendo, esta es la lechuga que tú te comes en un Burger King. La foto provocó varias denuncias, incluso algunos usuarios de la página decidieron tomar carta en el asunto y localizaron la dirección y el número de teléfono del establecimiento de comida rápida. Miren otro ejemplo. Un empleado de Taco Bell lame las tortitas que iban a comer los clientes. La publicación de una foto en la que un empleado de la cadena de comida rápida Taco Bell lame una serie de tortitas poco antes de servirle a los clientes ha obligado a la compañía a lanzar una campaña de desmentidos para lavar, nunca mejor dicho, su imagen. Taco Bell asegura que los tacos de la instantánea en ningún momento llegaron a los clientes. Bueno, supongamos que no llegaron, ¿no es cierto? Entonces ustedes dirán, ¿por qué el Food Defense lograría generar confianza? En el fondo es para demostrar que esas malas prácticas no ocurran en su organización, no ocurran en su empresa. Ustedes le van a dar garantía a sus clientes, a sus consumidores, que eso que estamos viendo en la imagen no va a ocurrir. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, una de las tantas cosas que exige Food Defense, por ejemplo, es implementar un sistema de cámaras de televigilancia, ¿ya? Por ejemplo, por dar solamente un ejemplo. Todo esto se desarrolla desde la visión de Estados Unidos. Entonces, yo aquí también siempre cuento un poco mi experiencia en el sentido de que hay temas, por ejemplo, que a mí en lo personal, la primera vez que me enfrenté a un curso Food Defense, cuando yo me entrené, no me convencía el tema. Yo dije, ¿qué es esto de estar pensando atentar terrorismo a través de los alimentos? Yo pensaba en la leche, en los quesos. Claro, entonces, después, incluso esta capacitación yo la tomé hasta una segunda vez después para poderme convencer del tema, porque la verdad que no me convencía. Pero cuando vemos ejemplos como el que le estoy colocando en la lámina, del punto de vista de Estados Unidos, que ese es el concepto que hay que tener, uno dice, sí, realmente tiene razón. Por ejemplo, para una cosa muy simple, no lo enredemos más, pensemos en una ensalada César para un gringo, una persona de Estados Unidos. Esa ensalada César está compuesta por ingredientes o componentes de distintas partes del mundo. Por ejemplo, una lechuga, estamos viendo ahí arriba, por ejemplo, acá, de todo lo que es la parte norte de América, ¿no es cierto? Los pepinos, por ejemplo, el queso feta, por ejemplo, ya del mismo Canadá, por ejemplo, o también de algunos países de Europa. La vinagreta, por ejemplo, ¿de dónde llega? Llega, por ejemplo, de Norteamérica, pero también llega, por ejemplo, de Argentina y Chile, de Europa, también de algunos países de Asia. Las aceitunas, por ejemplo, los brotes, la mandarina, ¿de dónde viene? Por ejemplo, mire, la mandarina, por ejemplo, viene incluso de Sudáfrica, ¿ya? Las cebollas, ¿de dónde la exportan? ¿Ya? O importan en el caso de ellos, ¿no es cierto? Los tomates y los crutones, por ejemplo. Miren de dónde traen crutones. Uno puede decir pan,
miren de dónde trae el pan. O sea, en el fondo compran el pan a Asia, en el fondo a Rusia le están comprando pan. Entonces, efectivamente, para ellos, cuando se comen o preparan una ensalada rusa, tienen aquí en esta imagen, estamos viendo a 10 países fácilmente en una ensalada rusa. Entonces, si alguien quisiera atacarlo, uno diría, disparar, tirar 2 aviones en un edificio, es muy fácil, claro, pero a lo mejor contaminar un ingrediente, un alimento, y así dañar también a la población de Estados Unidos, ¿ya? Y eso es lo que ellos se pusieron en la cabeza, y efectivamente sí es una puerta de entrada a los alimentos. ¿Por qué la cadena alimentaria? La vamos a ver enseguida en una lámina, ¿no es cierto? Porque todos comemos, eso es lo primero, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué otras consecuencias tiene. Primero, hay un impacto en la salud pública, en costos para el Estado, ¿ya? O sea, en el fondo, piensen acá, en el fondo, que estos son objetivos terroristas. Y eso obviamente es lo que a mí me costaba cuadrar en un primer momento cuando me enfrenté a este curso por primera vez, ¿ya? Acá nosotros, lo que hace el terrorismo es generarle costos al Estado, ¿ya? Dañamos la salud pública, causamos temor en la población, que la gente tenga miedo. Y ese obviamente es un objetivo terrorista, tenernos atemorizados a nosotros. Eso trae repercusiones económicas, como dice ahí, devastadoras, ya sea para la empresa, ¿no es cierto? Para la empresa que se usó para causar el atentado, como también en el fondo para el Estado, para el país. Hay pérdida de confianza, ¿no es cierto?, en la autoridad. Incluso nosotros vamos a cuestionar a las autoridades, por ejemplo. Si vemos, por ejemplo, porque obviamente uno va a decir, ¿cómo las autoridades no controlan? ¿Cómo puede pasar este producto? ¿Cómo es capaz cómo pasan todos los controles? ¿Cómo nadie fiscalizó, nadie controló? ¿No es cierto? O sea, cuestionamos, en este caso, a la autoridad y a todas las barreras de inocuidad. Se produce también trastorno en el comercio porque puede existir desabastecimiento de ese producto, ¿no es cierto? Porque como se va a cuestionar, hemos visto imágenes en otros países, cuando hay un problema, por ejemplo, me estoy acordando, por ejemplo, alguna aguja, por ejemplo, que se metió alguna vez, un alfiler y se metió unas frutillas, por ejemplo. Se prohibió el ingreso de todas las frutillas, en el fondo, a todos los países donde venía la frutilla, por ejemplo, ¿ya? Se desabastece ese producto y todos los que son complementarios. Pensémoslo, a lo mejor los que han tenido alguna asignatura de economía, y tuve economía incluso en el colegio. En la universidad, obviamente, si tenemos problemas con el café, por ejemplo, también se repercuten los complementarios, en el fondo, que son el azúcar, por ejemplo, o hoy día los endulzantes, por ejemplo, ¿ya? También niveles de inseguridad en otros productos similares. Por ejemplo, si descubrimos nosotros en nuestro país que hay una contaminación intencional con un yogur de una marca X, nosotros como consumidores nos planteamos, ok, ese yogur lo sacaron de circulación, ¿y el yogur de esta otra marca no tendrá el mismo problema? ¿El yogur de esa otra marca no podrá sufrir lo mismo? Efectivamente, entonces no solamente cuestionamos al yogur que tuvo el problema, sino que todos los yogures de la cadena. Veámoslo ahora desde afuera. Por ejemplo, a nosotros nos ocurre ese problema cuando hemos tenido problema con salmón afuera. La gente no dice es el salmón de la empresa 1, de la empresa 2, de la empresa 3, dice el salmón chileno, ¿ya? Cuando hablan con un problema de la fruta, no es un tema de una fruta puntual, es la fruta chilena, por ejemplo, ¿ya? Entonces se dan cuenta, o sea, un problema puntual con un producto trae un coletazo para el sector completo. A pesar que Food Defense dice nos exige controlar el fraude alimentario, el fraude es más antiguo, porque nosotros, el Food Defense es el que incluye el fraude alimentario, pero el antecedente fraude alimentario, la verdad que son mucho más antiguos que Food Defense. No me voy a ir tan atrás para hacer historia, pero ahí en los griegos, los romanos, por ejemplo, ya se habla de fraude, por ejemplo, cuando diluían el vino, por ejemplo, ¿ya? Ahí hacían fraude, por ejemplo, pero nos vamos a ir al pasado cercano. Casos tenemos, por ejemplo, algunos con consecuencias muy graves, muertes de personas, lo que ocurrió con Brown Medical. Es un ejemplo de fraude. Ahí se mezcla varias cosas, seguramente algunos se recordarán de los casos. Falta de potasio en esta mezcla, acuérdense las leches ADN de Brown Medical, son suplementos alimenticios para gente que no puede comer, ¿no es cierto?, por la boca, hay que darle por vía sonda. Y en este caso es la única fuente de nutrientes que tienen las personas. Por lo tanto, la escasez de muerte derivó la muerte de algunas personas, ¿ya? Bueno, y como digo, ahí se mezclan varias cosas entre fraude, porque después se descubrió lo que no decía el etiquetado, después no se quiso retirar el producto, bueno, y la justicia resolvió. Lo que tenemos acá es la famosa leche con melamina, ¿no es cierto?, de China, donde para aumentar el valor aparente de proteína se le agrega melamina, literalmente la melamina, lo que tenemos en el escritorio, eso se le agregó en polvo.
Claramente, probablemente por ignorancia, no sabían lo que iba a provocar en los consumidores, y eso mató a algunos niños, ¿ya? Causó a través de generación de cálculos renales. Tenemos un problema reciente en nuestro país, sacado a la luz pública, lo que son el tema de las frambuesas, otro tipo de fraude. La verdad que ese es un macro fraude, y que otra vez repercute en nuestra industria de la fruta. Acá se producen varias cosas, muchas cosas importantes. No sé si ustedes han visto el problema. Esto creo que aún recién está comenzando, el tema judicial. Básicamente, Chile está muy bien posicionado en el tema de la fruta. Eso es súper importante. Nuestro país tiene una muy buena imagen internacional. Y lo que hizo esta empresa, asentada en Chile, fue que compró frambuesas a China, las trajo a Chile y luego las mandó a Canadá como que fueran frambuesas chilenas. Ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Si eso se puede hacer, reenvasar, reprocesar, ¿por qué no? Sí, el tema está que, por ejemplo, en el caso de Chile, está exento de algún pago de impuestos en Canadá. Por lo tanto, dar la vuelta desde China, Chile, Canadá, obviamente los chinos pagan impuestos creo que un 6% más de lo que paga, por ejemplo, Chile. Entonces ahí hay un beneficio, una burla frente a un tema de beneficio tributario. Esto se viene produciendo desde el año 2014. Y otro problema más, sí, aquí también no solamente es engañar por eso, tema de impuestos, sino también es un tema porque la empresa a la cual se le compraba esta frambuesa estuvo involucrada en temas de inocuidad hace un par de años atrás. O sea, en el fondo no era la empresa más higiénica a la cual se le estaba comprando el producto y va a ir paseando por Chile, ¿ya? Y otro caso que tuvimos en Chile hace poquitito, el año pasado, de hecho tengo la foto ahí de la noticia que hizo el reportaje, el famoso queso que no es queso. ¿Se acordarán ustedes? Eso también es otra forma de hacer fraude, un poco sofisticada y hay varias cosas al respecto. Me acuerdo del reportaje, ustedes lo pueden buscar, obviamente está en internet, y si es que no lo vieron. Por ahí alguna empresa de frentón burlaba, en el fondo el queso es elaborado a partir de leche. Este queso es elaborado a partir de aceite de palma. El aceite de palma tiene muchos cuestionamientos por un tema ambientalista y por un tema también nutricional. Y ahí obviamente uno simplemente colocaba el producto y uno al verlo asemeja que es queso por la forma que tiene, una lavada de manos del productor, pero otro de frentón decía que era tipo queso y otro decía que era queso gouda directamente. O sea, en el fondo son distintas formas de hacer fraude, pero fraude al fin. Bueno, el fraude alimentario, si bien nace, lo considera el Food Defense, fraude alimentario hoy día, yo digo siempre, fraude nació como un apéndice de Food Defense, hoy día es un cuerpo completo, ¿ya? Claro, el tema del fraude se ha abierto muchísimo. Y hoy día, teóricamente, el fraude lo podemos encasillar, incluso subdividir en eso, lo que ustedes están viendo en la lámina. En sustitución, ocultamiento, etiquetado indebido, mercado gris o producto robado, mejoras no autorizado, falsificación, dilución. Algunos ejemplos los voy a nombrar, aquí puse varios, pero solamente vamos a comentar algunos para no detenernos en ello. Por ejemplo, acá, una de las cosas que se cometen más, y aquí vamos a empezar a relacionar ya con el COVID-19 y ustedes ya empezarán a tener en la cabeza, en etiquetado indebido, por ejemplo, un tema de fraude es pasar algo orgánico por algo que no lo es. Claro, y yo diría que es una de las prácticas más difíciles de detectar, porque efectivamente no tenemos ningún análisis en el fondo para decir qué cosa es orgánica y qué qué no lo es, ¿ya? Excepto las certificaciones, que una empresa me vaya a certificar, ¿ya? Etiquetado indebido, perdón, lo que hemos conocido internacionalmente, y vamos a ver ejemplos, reemplazo de carne de vacuno en fondo por carne de caballo, un ejemplo. En falsificación, por ejemplo, estas mezclas que uno puede hacer con jarabes de glucosa y hacerlas pasar por miel, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué otras cosas con alguna consecuencia? Por ejemplo, la dilución, por ejemplo, uno ha escuchado muchos años echarle agua a la leche, por ejemplo, eso puede ser algo muy... Si hoy día el agua en el fondo no viene de fuentes contaminadas, no es un gran problema, pero antiguamente sí lo era porque el agua de pozo no estaba muy controlada. ¿Ya? Hay cosas, por ejemplo, que pueden ser no nocivas, por ejemplo, a un aceite de soya agregarle un poco de clorofila y hacerlo pasar por aceite de oliva, por ejemplo. Eso tal vez no es algo, no tiene ninguna consecuencia grave. Pero sí lo es, por ejemplo, cuando acá escuchamos ejemplos internacionales, cuando el aceite de oliva, por ejemplo, es diluido con aceite de árbol de té, que es tóxico, por ejemplo. Claro. O acá abajo, por ejemplo, un anís estrellado japonés tóxico como anís estrellado chino. Claro, son cosas para nosotros un poco ajenas porque no consumimos ese producto, por ejemplo, pero eso ocurre. O algo que ustedes pueden haber escuchado también en la televisión, que a mí la verdad que no me cabe en la cabeza que pueda existir o a alguien se le pueda ocurrir. Arroz plástico, por ejemplo. ¿Qué fraude más burdo y cómo se engaña a la gente, ¿no? Arroz plástico existe. A alguien se le ocurre hacer arroz plástico.
Bueno, acá hay otros ejemplos que empiezan a desencadenar lo que es el food defense. Hay cosas tan inocentes, por ejemplo, uno irá acá, el tema, por ejemplo, en Nestlé España, por los canelones, 6 productos con carne de caballo sobre un 1%. Y uno dirá, y después de las albóndigas pasa exactamente lo mismo, en test con Holanda, por ejemplo, elaborados ya con 60% carne de caballo. Y ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Efectivamente, no es un tema de inocuidad. ¿En qué sentido no es un tema de inocuidad cuando vemos estas marcas importantes? No lo es en el fondo porque sabemos que ese animal igual fue faenado en un matadero, pero aquí apuntamos a otra cosa que a lo mejor nosotros en Chile como que no le damos tanto el peso, que es que efectivamente se cumpla lo que dice la rotulación. Eso en otros países es muy importante en el fondo. Porque acá, si me dijeran a mí que lleva carne de caballo y carne de vacuno, uno podría pensar incluso, bueno, no pensar, porque nutricionalmente es así, la carne de caballo, entre comillas, puede ser hasta más sana que la carne de vacuno. ¿Ya? Lo que uno podría cuestionar en el fondo en qué condiciones fue faenado ese animal. ¿Ya? Eso podría ser. Pero aquí apuntamos a otra cosa también, que es el engaño al consumidor. Nosotros como consumidores tenemos derecho a saber lo que estamos consumiendo. Tenemos derecho a que se nos diga qué ingredientes tiene un alimento. ¿Ya? Eso que les digo, que parece así como muy filosófico, es duro, porque la ley de etiquetado nutricional en nuestro país demoró en salir porque las industrias de alimentos no querían entregar la información de la composición de los alimentos. Por eso demoró. Y acá ocurren cosas más terribles, pues claro, cuando nos vamos a China otra vez, pues China reemplazan carne de cordero por carne de ratón. Claro, y ahí nos fuimos, los chinos son extremos, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí ya pasamos a otra historia, no estamos hablando de carne de vacuno por carne de caballo, ¿no? Acá los chinos de frentón le metieron carne de ratón en vez de carne de cordero. Y eso obviamente, ahí no nos queda ninguna duda de la falta de inocuidad, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, pues no son ratones criados para ser faenados. Claro, ya son cosas muy que pueden incluso derivar en alguna enfermedad. Entre paréntesis, sí, no hay detectados problemas de personas que se enfermaron respecto a esto, porque fue detectado, nadie se enfermó, nadie se intoxicó, pero fue detectado. Miren, acá están los 10 alimentos más falsificados a nivel mundial y coloqué este cuadrito al lado que lo extraje de una publicación de Europa, de ahora de 2019. ¿Ya? Pero si miramos este listado de la izquierda, el principal alimento falsificado a nivel mundial es efectivamente el aceite de oliva. ¿Ya? Segundo están los pescados, los alimentos orgánicos, la leche, los granos, la miel, café, el té, las especias, ya que a nosotros nos podría parecer que es raro la especia. Sí, lo que pasa es que en otros países se consume mucho especia, comen alimentos muy condimentados. Ya han habido, por ejemplo, épocas de sequía, por ejemplo, falta orégano, por ejemplo, por darles algún ejemplo. El vino y los jugos de fruta. Y si nos vamos al cuadrito que está acá, que es un tema, esto es específicamente de Europa, sí, eso es súper importante, sobre casos o denuncias de falsificación de alimentos, por eso es el numerito que dice arriba, aceites y grasas, pescados, carnes y derivados, fruta, productos avícolas, hierbas, ¿no es cierto? Otros alimentos, compuestos, cereales, etc. ¿Ya? Es un poco una comparación de lo que ocurre a nivel mundial con un ejemplo concreto también de Europa del año recién pasado. Acá también ese cuadrito un poco también nos expresa qué tipos de fraude. En general, el 47% era etiquetado erróneo, ¿ya? Infracciones de propiedad intelectual, o sea, en el fondo yo hago pasar un producto por otro, que eso también es otro problema que podemos tener con un fraude, que no solamente se nos mienta, sino que cómo fue elaborado ese otro producto. Por ejemplo, los quesos que nos llegaron el año pasado a nosotros con aceite de palma. ¿Cómo fue elaborado ese queso? Si está falseando una marca. ¿Bajo qué condiciones de inocuidad se hizo ese queso si ya se está falsificando, se está mintiendo? Documentación falsa, tratamiento o proceso no autorizado, por ejemplo, ahí. 20% sustitución, dilución, adición o eliminación de ingredientes. ¿Ya? Esto fue un informe sobre fraude alimentario de Europa, que obviamente, mayor le puse ahí, no, mayo de 2020. ¿Por qué estos son los más falsificados? Esa es una cosa a mí que nos debe llamar la atención. ¿Por qué estos alimentos son los más falsificados? Primero, porque se pueden mezclar sin detectar. ¿Ya? Eso es lo primero. Por ejemplo, lo que le decía yo, un aceite de soya que le agreguen un poquito de clorofila, ¿no es cierto? O lo orgánico con lo no orgánico. Yo le decía, no hay un análisis de laboratorio, a menos que yo obviamente le haga un análisis de residuo a una manzana, por ejemplo, me parezcan residuos de pesticidas. Claramente ahí voy a saber en el fondo que ese no es orgánico. Pero no hay nada en el fondo que me diga, eso sí es orgánico, eso no. Las certificaciones lo hacen obviamente porque van a auditar a una planta, un cultivo, y van a ver que no han aplicado ningún residuo.
o en las inmediaciones, si es que hay aplicación de fumigación, porque a lo mejor mi campo, yo no aplico nada, pero en mis vecinos, son fácilmente falsificables también por aspectos sensoriales. Lo que les decía de nuevo, otra vez el tema del aceite, por ejemplo, los mezclas de azúcares, por ejemplo, para simular una miel, color, aspecto, sabor. Otra cosa, los consumidores buscamos alternativas. Claro, y ahí empezamos a relacionar un poco con lo que nos está ocurriendo. Cuando hay temas económicos, hay problemas económicos, nosotros buscamos una cosa natural nuestra para alimentarnos, buscamos cosas alternativas. Yo voy al supermercado, yo compro, yo no... Entonces, uno cuando va, uno compra un paquete de tallarines. Los paquetes de tallarines, por ejemplo, si uno compra una marca de supermercado, puede estar a 300 pesos, pero si tú compras una marca conocida, puede estar a 1.500 pesos. Entonces uno dice, este tallarín me cuesta 300 pesos y este otro de la marca cara me cuesta 1.500. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo problema económico, obviamente voy a comprar la de 300 pesos. Nutricionalmente incluso puede que no tenga ninguna diferencia. A lo mejor algo en la textura, en el sabor, pero nutricionalmente no. Y los consumidores, ¿cuál es el otro problema? Poco leen las etiquetas. Y esto es un tema que yo me he propuesto en forma personal, profesional, desde que trabajo haciendo capacitación, a la gente, decirle a la gente de la industria de los alimentos. Yo siempre les digo, y les digo, en el fondo se lo digo conscientemente, le digo esto un poco para herir susceptibilidades. Ustedes trabajan en la industria de alimentos, ustedes tienen que leer la etiqueta de los alimentos. Yo los primeros que espero que sepan leer un alimento son los trabajadores de la empresa de los alimentos. Cuando vamos al supermercado, tomemos el producto y miren qué tiene, qué contiene, dónde fue hecho, por ejemplo. ¿Qué origen tiene ese alimento? Revísenlo. ¿Ya? Entonces, ese es un problema. Y ahí, obviamente, sí, son de las cosas que se habla a nivel internacional que deben ser políticas de Estado. Esto no gobierno, Estado. El Estado debe culturizar a su población. ¿Ya? Como se ha hecho hoy día con el tema del etiquetado nutricional, que yo creo que es otro tema, pero yo creo que se ha logrado una culturización. La gente por lo menos ubica los rombos. Todo el mundo sabe lo que significan los rombos. ¿Ya? Pero nos falta mucha cultura en el tema de leer los alimentos. ¿Ya? Mirar qué es lo que tienen, la composición, ver el tema nutricional, etc. Y eso en el fondo, por eso también se falsifican, porque la gente no lee. Por ejemplo, en los quesos, si hubiésemos leído la composición que estaba hecho de aceite de palma, uno inmediatamente sabe, esto no es un queso, ¿ya? Por ejemplo. ¿Y cuándo ocurre esto? Aquí viene nuestra relación con el COVID-19. Pero vamos con la primera, cuando hay falta de armonización de las normativas. ¿Ya? Por ejemplo, de nuevo, en aceite, por ejemplo, oliva, Chile tiene poca normativa en el tema de los alimentos. Nuestra normativa no se puede comparar a la europea. ¿Ya? Falta de cooperación internacional. ¿A qué nos referimos esto? Cuando ocurre en algún lado, por ejemplo, así como ocurre con el tema de la delincuencia, por ejemplo, cuando ocurre un delito en algún país, se activa una alarma internacional y le llega por la Interpol, a todas las policías, el aviso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo. No hace falta eso en el tema de los alimentos. Por ejemplo, en el tema yo siendo ingeniero de alimentos, por ejemplo, me cuestiono, cuando se da la alarma del arroz plástico, ¿qué alarma se enciende en las autoridades sanitarias? ¿Qué herramientas se toman, por ejemplo, para detectar o plantearnos no estar entrando ese arroz plástico en nuestro país? ¿Cómo vamos a analizarlo? ¿Cómo lo vamos a chequear? ¿Cómo podemos comparar con un arroz común que ese arroz plástico no esté llegando? Eso es falta de cooperación internacional. También se comete esto cuando hay baja sensación de fraude. O sea, cuando creemos nosotros, no, eso no ocurre acá. No, eso no ocurre en nuestro país. Uno ve los reportajes, no, eso ocurre allá. Pensemos siempre en las leches con melamina. Eso fue un problema de China. Y descubrimos a la semana que ese producto estaba en Chile. Esa misma leche que fue contaminada con melamina, el fabricante llegaba a Chile. Llegaba incluso a través de una cadena de supermercados que tiene distribución nacional. El producto se retuvo y todo, gracias a Dios, no había leche con melamina en nuestro país. Pero la fábrica llegaba a Chile, en el fondo, bajo una marca específica. ¿Y cuándo se produce? Cuando hay crisis económica. Y esa es la relación con el COVID-19. Efectivamente, todo este tema de fraude ocurre cuando hay problemas económicos a nivel mundial. Y efectivamente ya se han detectado varios casos de fraude a nivel mundial, ya producto de la pandemia. Y ustedes dirán, aquí, ¿qué concretamente? ¿Por qué el COVID-19? Por lo que viene. Primero, tenemos problemas para movernos, para desplazarnos, ¿no es cierto? Tenemos cuarentena y varias ciudades están entrando, saliendo de cuarentena. Miremos las noticias, lo que está ocurriendo hoy día en Europa. Y al tener problemas para movernos, hay gente efectivamente se reduce la capacidad productiva de las instalaciones. Hay brotes en las empresas. Al haber un brote en las empresas, ustedes saben, todas tienen que tomar medidas. Lo comentábamos recién con Álvaro antes de partir, o con otros colegas, perdón, tuve una reunión previa antes de la charla. Empresas, por ejemplo, acá en el sur, en Puerto Montt, cerradas,
por varios días, brotes mal manejados, y la autoridad sanitaria, me parece correcto, es su función, separa el proceso. Si no manejaron bien la situación, separa el proceso, es una forma hasta que me digan qué medidas toman, y lo vemos acá, yo creo que ustedes también deben conocer. Otra cosa que ha provocado es que las empresas tienen que tener menor densidad en las empresas. O sea, en el fondo, yo donde tenía una persona al lado de la otra, no, ahora tengo que dejar distancia. Por lo tanto, si yo no tengo capacidad física, implica que tengo menor personal, por lo tanto, menor capacidad productiva, si es que obviamente tengo mi proceso muy ligado a las personas. Si estoy 100% automatizado, obviamente ese problema no lo tengo, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo hablo en la industria acuícola, por ejemplo, la industria acuícola no está tan automatizada como una industria láctea, por ejemplo. También tenemos problemas de certificaciones. ¿En qué sentido? Porque hay algunos mercados que funcionan con eso, en el fondo. Así funciona el tema de las certificaciones, en el sentido que yo, cliente en Europa, yo digo, yo no te compro si no tienes esta certificación, por ejemplo. Debido a que los auditores no estamos pudiendo salir, los auditores no pueden viajar, los aviones, vuelos cancelados, se está pasando a la autoridad remota también. Entonces ahí también hay unos pros y unos contras de esto, y eso también puede generar un problema. Hubo también inicialmente problemas de transporte de las exportaciones. Claro, efectivamente, pues si somos personas, las personas están en los puertos, ¿no es cierto?, trabajando, hubo puertos cerrados, no sé si se acuerdan, en marzo, abril, por ahí hubo unas dudas con unos contenedores de cereza, si no me equivoco, que iban viajando, no se sabía qué iba a hacer con ellos, parados en el agua, empieza la descomposición, producto fresco, que vaya con atmósfera modificada, o sea, hay un tema, se va a producir desabastecimiento. Y otra cosa, un fenómeno inverso. Al haber mayor encierro, también hay mayor consumo. Pensemos en temas nacionales, las noticias lo mostraron. Aquí una de las industrias que ha ganado con esto son los supermercados. ¿Cuál es nuestra actitud natural cuando nos mandan a cuarentena? ¿Qué es lo que vemos en la televisión? Todo el mundo parte al supermercado. Hay acaparamiento, ¿ya? Y eso produce un desabastecimiento. Inicialmente, cosas que lo podemos ver hoy día como para anécdota, ¿no es cierto? Creo que va a quedar siempre como anécdota. Cuando partió la cuarentena, todo el mundo saliendo con rollos de confort y paquete y paquete y paquete, y uno decía, ¿para qué si el COVID no produce diarrea? Porque todo el mundo compra confort, papel higiénico, ¿se dan cuenta? Y eso produce desabastecimiento, gente sacando botellas de agua, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, eso indirectamente, esa psicosis produce un desabastecimiento y a su vez un sobreprecio de los productos, ¿ya? Porque la gente comienza a demandar de productos incluso que no consumía habitualmente. ¿Ya? Y también, lamentablemente, entre comillas, se produce un descontrol, y aquí yo le presto ropa a mi ex colega, que fue mi escuela, la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria, yo le saco el sombrero a la autoridad sanitaria anda tomando temperatura en la calle, anda controlando a la gente que no quiere usar la mascarilla, y también tiene que estar controlando los alimentos. Siempre hemos dicho que la autoridad sanitaria lamentablemente le faltan recursos, gente para controlar. Imagínense con esto. Yo sé que puede ser que ustedes no conozcan la función de la autoridad sanitaria, se los digo, en el fondo la autoridad sanitaria ve desde una gran empresa como una gran láctea, pero también anda preocupado zoonosis, por ejemplo, cuando un perro muerde a una persona, si alguien hizo una denuncia que alguien tiene una gallina, la autoridad sanitaria tiene que ir a ver el tema higiénico, una peluquería, un taller, lo ve la autoridad sanitaria. Las funciones de la autoridad sanitaria son muchas. Claramente la autoridad sanitaria se enfoca en lo que hoy día tiene mayor riesgo, por eso hoy día la autoridad sanitaria, ¿en qué está centrada? En la pandemia, y no está preocupado en que la gente porfiada se ponga la mascarilla. Entonces, uno podría pensar, podría haber un pequeño descontrol hacia la industria de los alimentos. Claro, uno podría pensar efectivamente, porque a menos que contraten más y más y más gente, ¿no es cierto? No alcanzan los fiscalizadores para que haya un fiscalizador detrás de cada uno de nosotros para usar la mascarilla. Sí. Entonces ahí, todo mi respeto y mi admiración a la autoridad sanitaria. Ejemplos del mundo, lo que ha ocasionado el COVID-19, esto obviamente lo saqué de la web. Por ejemplo, cosas que le pueden causar risa. Abundancia de cerveza en Australia. ¿Por qué? Se cerraron los bares. Y al cerrarse los bares, en este caso había una abundancia de cerveza. En el fondo, la cerveza en barriles, en el fondo leí los artículos y decían que había un sobrestock de cerveza, ¿ya? Exceso de cerdos vivos. ¿Por qué? En Estados Unidos, porque se cerraron los mataderos. Eso fue una de las primeras medidas, el trabajo amontonado de la gente. Al cerrar los mataderos, se acumularon la cantidad de cerdos vivos. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿dónde los mantenemos? Hay que darles de comer, esos animales siguen creciendo, los animales tienen un pic de rendimiento, ¿ya? Etcétera. Leche botada por exceso producido y no vendido en el Reino Unido, por ejemplo. Eso me llamó mucho la atención. Los productores del Reino Unido tuvieron que botar mucha leche, en el fondo, porque había exceso de producción de leche. Cortes de carnes caros vendidos en restaurantes sin comercio, por ejemplo, ¿ya? Hay cortes específicos, razas específicas, por ejemplo, y simplemente no se están vendiendo, porque obviamente si tenemos problema económico, ¿qué hacemos? Las personas compramos el corte más barato, en el fondo, para hacer una cazuela, etcétera, o distintas
culturas culinarias en el mundo. Otras aristas, por ejemplo, compra de alimentos para llevar, comprada en forma ilegal, de fuentes dudosas. En Europa, por ejemplo, se cita eso. Y yo cuando leí eso lo empecé a analizar, claro, tienen toda la razón. Uno está comprando mucha comida para llevar, pero ¿dónde la estamos comprando? ¿Dónde se elabora esa comida? Y Europa obviamente tiene ya estudios, por ejemplo, efectivamente de preparación en forma ilegal, en forma que no está preparada de forma inocua. Yo en lo personal lo comento sin ningún problema. En lo personal, en mi familia, yo los insto, nosotros no compramos comida preparada. Yo no pido el delivery de comida preparada, por ejemplo. Y también el cambio en compras de las exportaciones, por ejemplo, la gente prefiere lo nacional. Ese fue un buen artículo que encontré también, porque una de las cosas que lleva la pandemia, un poco como a reforzar el nacionalismo, ¿ya? Y eso también genera un problema en las exportaciones, ¿ya? Producto de esto, lo cual no está mal, ¿no es cierto? Nos ponemos solidarios con los nuestros, lo cual está muy bueno, pero eso genera un trastorno, un problema en el comercio internacional, ¿ya? El reportaje que leí incluso hablaba de un tema de los nacionalismos que comienzan a aflorar producto de la pandemia para defender nuestra economía local, pero estamos teniendo una repercusión en el tema internacional. Y acá saqué un reportaje ahora de julio del 2020 de la Interpol, por ahí anduve navegando, por ejemplo, en Lyon, en Francia. Dice, la última operación Opson, que ha llevado a la detención de 407 personas en todo el mundo y el desmantelamiento de 19 grupos de delincuencia organizada, ha permitido requisar bebidas y alimentos falsificados, potencialmente peligrosos, por un valor superior a 40 millones de dólares estadounidenses. Entre los artículos hallados se encontraron productos lácteos contaminados con bacterias, carnes de animales sacrificados ilegalmente y productos alimenticios etiquetados fraudulentamente como remedios medicinales. En Bulgaria, una investigación conjunta de la policía y la Agencia de Seguridad Alimentaria en un almacén ilegal reveló la presencia de queso que dio positivo a Escherichia coli. Se incautaron y destruyeron cerca de 3,6 toneladas de productos lácteos peligrosos que estaban destinados a transformarse en queso. O sea, tenemos muchos ejemplos ya de fraudes alimentarios, sobre todo lo que se cuestiona mucho es bajo qué condiciones se elaboran los alimentos. Lo falsifico con las etiquetas. Yo le pongo que viene de un lugar, le pongo un nombre, o puedo utilizar la marca de otro país, de otro producto, perdón, ¿no es cierto?, para falsear efectivamente ese alimento. Entonces se cuestionan y ya tenemos evidencia, incluso con análisis de laboratorio, contaminados literalmente. ¿Qué herramientas tenemos para esto? Esto es muy cortito, para redondear la idea. Obviamente tenemos, ahora si lo pensamos en el juego de las industrias de alimentos, que tenemos que exportar y dar confianza. ¿Qué herramientas tenemos para dar garantía que efectivamente yo estoy trabajando con Food Defense, me preocupo de esto o de fraude alimentario? Bueno, tenemos varias. Las principales guías fueron desarrolladas obviamente por la FDA, por departamentos de alimentos que tienen ellos, como la FSIS o el USDA, ¿ya? Está la guía de la FDA. Hay metodologías que se llama el Carver-Choc, la PAS 96, hay otra metodología que se llama el FIRST, el FreeB, el VIA CCP, o la ISO 31000, la ISO 31010. Hay muchas, e incluso hay metodologías gratis en la web, en internet, hay software por ahí gratuito. Yo acá les voy a hablar de la experiencia. Yo utilizo las que están marcadas en negrita, ¿ya? La guía de la FDA, y la hago mezcla con la norma ISO 31000, que es una norma de análisis de riesgo, ¿ya? Que se complementan muy bien. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo comento cuando hago capacitación de esto. Yo sé que la vía, hay gente que le gusta complicarse la vía. Yo le digo, ¿para qué nos complicamos? Si viene un fiscalizador de la FDA a visitarme en mi empresa y me pregunta por Food Defense, ¿qué creen ustedes que va a pensar él si le muestro la guía de la FDA, del departamento del cual él trabaja? Que está bien, por supuesto, y si lo mezclo con la ISO 31000, que es una norma internacional de análisis de riesgo, este cuento queda redondito. Yo puedo hacer más cosas, por supuesto que sí, si usted tiene más tiempo en su empresa, aplique el VIA CCP, el FreeB, si quiere, ocupe los software, etc. Pero con esa guía de la FDA y la ISO 31000 respondemos, en el fondo, a entregar evidencia que tenemos preocupación con Food Defense y fraude alimentario en la empresa, ¿ya? ¿Qué es básicamente lo que tengo que hacer? Esto es un tema muy macro. Hay que hacer una evaluación de defensa alimentaria, hay que evaluar la instalación, ¿no es cierto? ¿Cómo está usted frente a la defensa alimentaria? La metodología nos dicen distintas cosas, el perímetro, el forma interna, el control de la gente, el acceso, las cámaras de seguridad, el acceso a los químicos, a las áreas de los equipos, los motores, los equipos de refrigeración, por ejemplo, etc. Una vez que yo hago una evaluación,
desarrollé un plan de medidas preventivas, ¿no es cierto?, para lo que pueda tener vulnerable y no vulnerable, porque aquí lo que hago es un análisis de vulnerabilidad, ¿ya? Y luego implemento el plan de defensa alimentaria. Obviamente, esto tiene mucho tiempo. Yo generalmente cuando hago asesoría en empresas que están partiendo con esto, o partiendo con implementar un sistema de calidad, lo primero que hago es esto food defense, porque el food defense no se soluciona con buena voluntad, no. El food defense hay muchas cosas que invertir. Acuérdense, yo elegí unas cosas, el sistema de cámaras, por ejemplo. Hoy día muchas instalaciones tienen cámara, pero efectivamente hay que hacerlo bajo la mirada de food defense, ¿ya? El cierre perimetral, el control de la gente, por ejemplo, el acceso, controlar los movimientos, por ejemplo. Son cosas obviamente que no son de buenas voluntades, no solamente esto de desarrollar un procedimiento, un instructivo, sino también efectivamente implementar cosas que tienen que ver también con alguna inversión económica. Y eso de Food Defense, Food Fraud y COVID-19. Ese es el tema. Espero que a los que no lo habían visto anteriormente, haberlo hecho entretenido. Como digo, esto es un poco volado el tema. Yo siempre digo que el Food Defense es un poco volado, porque mezclamos terrorismo, pero se dan cuenta que también hacemos incluso un nexo, un tema con COVID-19, lo que es fraude alimentario. Eso, Álvaro. Ok. Buenos días, Denise. Felicidades por tu presentación. La verdad que, como tú has expuesto, casi que da miedo ir a comprar y a comer algo. Pero en la realidad nomás sí tenemos que afrontarla y ya está. Sí llevas, y estoy totalmente de acuerdo contigo en un aspecto súper clave que es responsabilidad también del usuario, y es en la lectura de ese etiquetado, ¿ya? Debemos de leernos el etiquetado. Yo personalmente sí lo hago, y uno va controlando un poquito todo este tema en casa, ya para también sentirse un poco responsable de que, bueno, efectivamente te pueden vender rata por ternera, ¿no?, o por vaca, pero tú eres responsable también de leerte ese etiquetado para estar más enterado y que no te la cuelen, como diríamos en España, ¿no? Claro, sí. De todas formas, felicidades por la tremenda exposición, ha sido súper interesante, y yo te quería hacer unas consultas que nos han ido escribiendo nuestros asistentes en el chat. Bueno, algunas de ellas ya las has respondido en la última parte, ya, como por ejemplo, ¿dónde podemos revisar estas normas de Food Defense en la web? ¿Qué referencias o si se deben de comprar? Tú has expuesto ahí una serie de normas a las que podemos visitar, pero ¿estas normas están libres en la web? ¿Se pueden consultar libremente? Sí, en general todas, excepto la última, la ISO 31000, porque la ISO obviamente, las normas ISO es un negocio, la certificación es un negocio, pero hoy día está todo en la web. En el fondo, tú no la quieres comprar, buscas, googleas, y por ahí yo también la encontré, sin comprarla. Ya, entonces genial, más tranquilidad para aquellos que quieran implementarla. En la web hay software gratuitos incluso, hay software gratuito de Food Defense, pero yo siempre le digo a las empresas, le digo, ¿para qué se complican con eso? Si la guía de la FDA, por ejemplo, es gratis. Lo que sí probablemente necesitan ayuda es en la interpretación. De hecho, hago mucho en el tema de los cursos, las capacitaciones. Me dicen, Denis, ¿cómo se interpreta ese punto? ¿Qué es lo que tengo que hacer frente a ese punto? ¿Cómo demuestro ese punto? Claro, ahí viene un poco la experiencia, la ayuda que uno les puede brindar, pero las guías están gratis en la web hoy día. Hay mucha información gratis. Entonces, porque mira, había otra persona que nos preguntaba, ¿qué recomiendas para una empresa que quiere iniciar en la implementación de Food Defense? A lo mejor es bajarse la guía de la FDA, ¿no? Sí. Y consultar a una persona como tú, por ejemplo, para poder implementarla en los aspectos en los que ellos no los tengan claros, ¿no? Sí, y fíjate que eso también yo se lo digo siempre, y lo digo, y yo lo tomo a la broma, digo, no porque sea asesor, pero siempre es bueno la mirada externa, porque a mí me pasa, incluso yo cuando hago los cursos, por ejemplo, yo dentro de una empresa, hago grupos aparte y los enfrento. Y le digo, ¿vieron que para una misma pregunta me dieron todos respuestas distintas? Porque todos no tienen la misma visión. Y yo le digo, ese es el rol de un asesor o un auditor. Efectivamente, venir desde afuera, mirar el punto, analizarlo y decirle, no, esto está bien o está mal por esto otro, con fundamento siempre. Y se dan cuenta ellos efectivamente que frente a un punto opinan distinto. Tienen distinta visión. Y por eso es importante la ayuda externa, porque efectivamente es lo que nos ocurre a todos, es una cosa natural de las personas en nuestra casa. Uno le dice, no, sí, pues está bien, pero viene el de afuera y te dice, no, pues no está bien, está malo. Claro. La necesidad de tener un profesional que nos pueda ayudar en ese aspecto desde el punto de vista
externo. Mira, hay una persona que dice, tengo un restaurante y según lo que menciona, ¿cómo puedo evitar esta problemática intencional? Un buen ejemplo, porque yo les mostré dos casos importantes en el caso de Burger King, por ejemplo, o de Taco Bell, y se asocia completamente a lo que a un restaurante. Esos son restaurantes, son cadenas, pero son restaurantes en el fondo. Sí, se implementan. Mira, por ejemplo, una cosa, sin nombrarte el establecimiento, a mí un día un gerente de un lugar, de un teatro, me dijo, Denis, me dijo, qué interesante esto, a mi teatro, mi hijo, viene el presidente de la República. Yo le dije, por supuesto que cuadra. Obviamente no vamos a hablar del equipo de refrigeración, ahora vamos a hablar de la cámara frigorífica. Claro. Pero claro que el Food Defense cuadra en el fondo para un teatro, para un cine, porque también efectivamente puede haber un atentado efectivamente contra, y hay controles. Obviamente todo esto se adapta. Son metodologías, son herramientas y las adapto. Pero volviendo a la pregunta de la persona, sí, yo le recomiendo la guía de la FDA. Yo les dije ahí, cualquier cosa me pueden preguntar, no hay ningún problema, tienen mi correo, mi teléfono y yo los puedo orientar efectivamente. Hay que hacer adaptación, po. En la guía de la FDA yo la adapto. Para una gran empresa, por supuesto que la adapto y incluso le puedo colocar más cosas. A lo mejor para un restaurante me puede quedar un poco grande, entonces la hago más chico, simplemente el tema. Hay cosas que no me van a aplicar en el fondo con respecto a la guía. Mira, aquí Lorena nos preguntaba, dice que ella trabaja con BMP en restaurantes. Dice que si te pregunta que si es suficiente o se necesitan más controles para poder controlar, para poder tener en cuenta este tema. Mira, DMP... ¿Cuáles? ¿Ah? Y de ser así, de necesitar más controles, ¿cuáles? Además de la BMP. Mira, ayúdame, ¿qué es el DMP? Yo creo que Álvaro ahí nos puede porque... Las buenas prácticas. No, las buenas prácticas no. No, las buenas prácticas, no. Las buenas prácticas, acuérdense, buenas prácticas apunta a inocuidad. Era MP, no era DMP. Las buenas prácticas apunta a inocuidad. Food Defense apunta a intencionalidad. Sí. Entonces necesitaría para inocuidad esas normas y la guía de la FDA para... Sí, claro, porque acá estamos viendo intencionalidad y el HCP y la GMP no ven intencionalidad, no. Claro. Oye, mira, la misma Lorena nos hace una reflexión, nos dice que se podría aprovechar el boom de los delivery de platos preparados para regular el mercado, este mercado que evidentemente no lo vamos a eliminar, o sea, está ahí, y más ahora con la pandemia, todos se han puesto a hacer delivery para poder subsanar sus economías, ¿no? Y dice que una forma sería, por ejemplo, exigir un registro de etiquetación. Pero dice, claro, el problema es quién controla esto. Mira, ella, yo creo que, no es por asustarla, pero yo lo he hablado con mis amigos, mi ex colega de la autoridad sanitaria, y el delivery hoy día está en el limbo. Está en el limbo. La noticia, en el fondo, no sé si lo tendrán conciencia, yo lo he visto con otros productores de establecimientos, de restaurantes, de grandes cadenas, el delivery es responsabilidad del fabricante del alimento. O sea, en el fondo, no es el Uber Eats, no es el Rapid el responsable, es el que fabricó el alimento. Así que ojo con eso, y eso hoy día está en el limbo. O sea, en el fondo, yo soy restaurante, lo mandé con un delivery, que lo contrató una persona, si ocurre algo con ese alimento, yo restaurante soy el responsable, no es el delivery. Pero eso hoy día está en un limbo jurídico en nuestro país, porque si hemos visto noticias, los delivery incluso no tienen hoy día estructura laboral. Por ejemplo, y desde el punto de vista de inocuidad, y uno podría decir, yo podría lavarme las manos como restaurante, no, porque acuérdense que en el reglamento sanitario es súper claro en ese punto. Los alimentos deben ser mantenidos en caliente o en frío, o sea, me llegan sobre 65 grados a la casa o me llegan bajo 4 grados Celsius a la casa. Y obviamente el alimento me llegó en ese rango de temperatura. Sí, así claro. Que eso es algo duro en el fondo, hay que preocuparse de eso. Sí. Sí. O sea, no solamente responsable de fabricación, sino de cómo llega a tu casa, a la casa de destino. Ya, eso tienen que tenerlo en cuenta, claro, la gente que está haciendo delivery. Oye, mira, y creo que en la última pregunta, sí, porque no tengo más, dice, ¿cómo lidiar con este tipo de actitudes de los manipuladores? Considerando que es una decisión personal para no perjudicar, y no por falta de desconocimiento, un producto que fue despedido injustamente, ¿ya? ¿Sería bueno vincularlo a una buena gestión de recursos humanos? Sí, Food Defense considera ese punto y ese es un punto en el tema del... Hay cosas que en el fondo incluso yo realmente las hablo solamente con recursos humanos porque hay cosas
Yo le digo, yo esto lo aprendí también después de una persona que trabajaba en la FDA. Entonces hay que armonizar ciertas cosas que pueden, si uno las habla abiertamente, uno podría decir incluso de repente van contra alguna legislación. Pero, mira, hay cosas duras aquí, frías. Por ejemplo, si yo voy a despedir a alguna persona, yo antes ya tengo que impedir el acceso a eso. O sea, indirectamente, si yo estoy trabajador y yo veo que ya me impidieron el acceso al computador a la empresa, yo tengo que entender que me van a despedir. Porque efectivamente, tú a alguien que lo vas a despedir, antes ya tienes que haberles cortado el acceso a la empresa, a la sala, a lo sensible en el fondo de la industria. Eso es, la metodología lo dice, eso es súper importante. Y te vuelvo a repetir, esto fue pensado por los gringos en el fondo, porque ellos efectivamente la gente los ataca, ya hemos visto ahora lo que está ocurriendo en Europa por lo que hizo este profesor, conociendo con la imagen de Mahoma, ¿no es cierto? Entonces, la gente fundamentalista tiene esa ideología de destruir, o sea, como digo, a nosotros nos costaba entender esto, pero lo vemos que ocurre. ¿Ya? Y ejemplos de contaminación intencionales, acá en Chile tenemos uno, fue el año pasado, en un servicio de alimentación, un trabajador que lo despidieron, enojado con su jefe, y agregó veneno para ratón en los platos. Un colega lo alcanzó a ver, y por eso no se sirvió la comida fue en una minera, por ejemplo. Imagínate si no lo hubiese visto el colega agregando el veneno para ratón en esos platos. Ese tipo estaba desconsolado porque tenía un problema con su jefe, lo iban a despedir, y entonces no encontró nada más bueno que desquitarse agregando veneno para ratón en la comida. Pues sí, y eso acá, estamos hablando de cosas que ocurren incluso en nuestro país, no pensemos en el fondo a lo mejor alguien yihadista, un fundamentalista, sino que pensemos nomás un trabajador descontento, enojado porque lo van a despedir. Sí. Eso entra en el concepto Food Defense. Claro, sí. O gente a lo mejor también que por ciertas patologías o por ciertas decisiones, depresiones profundas o algo así, y justo puedan manipular intencionadamente el alimento. Tocaste un tema, mira, yo soy muy cercano al tema humanista, me gusta ese tema, y acá hay un tema duro desde el punto de vista de Food Defense, que yo se lo transmito porque a mí me lo enseñaron. Por ejemplo, la empresa de alimento no puede ser vista como un lugar de reconversión de personas que han delinquido. Eso fue una cosa muy dura que me lo dijo la persona que me entrenó. Y yo, claro, le da vuelta, me dijo, sí, me dijo, porque el que delinquió una vez, el que mató, no estamos hablando del que debe una pensión alimenticia, por supuesto. Sí, estamos hablando de una persona que mató, que violó, que asesinó a alguien, en el fondo. La industria de alimentos no puede ser tomada como una forma de reconvertir a esa persona. Yo conozco una empresa incluso cercana, que ella, por ejemplo, esta dueña de esta empresa, trabaja con el 60-70% de su gente, que es gente que tiene libertad diaria, por ejemplo. Y ella como empresa trabaja ese concepto. Pero un día me preguntó por esto, me acuerdo, y yo le dije, mira, la verdad que si tú quisieras exportar a Estados Unidos, tú tendrías problemas porque no, bajo el concepto de ellos, tú no puedes tener estas personas trabajando. Yo te admiro a ti lo que tú estás haciendo, yo te saco el sombrero, me saco el sombrero por lo que tú estás haciendo, en el fondo, estás reconvirtiendo a la gente, dándole oportunidades laborales, ¿ya? Pero lamentablemente bajo la visión de ellos, esto no es posible porque tú eres una empresa de alto riesgo para Estados Unidos. Sí. Yo me acuerdo, fíjate, yo soy española y me acuerdo que durante mi infancia salió una noticia que me llamó la atención y es en ámbito nacional. Allí en España una señora se encontraba con una depresión profunda, por eso te lo he comentado, se encontraba con una depresión profunda por sus temas personales, ¿ya? Y trabajaba en una industria de alimentos y contaminó intencionadamente ese alimento y hubo un montón de casos de infecciones de ETA provocadas por ella, ¿no? Entonces, y todo era porque ella se sentía mal y quería acabar con el mundo, con ella misma, o lo que sea, y entonces pasó eso y eso me llamó mucho la atención, por eso te he consultado, te he dicho que es un tema también que tienen que trabajar las empresas de recursos humanos, cómo hacerle un seguimiento a su personal para ver las actitudes que tienen igualmente. Sí, no, sin duda, yo creo que las empresas de alimentos no hemos tenido que abrir a temas en los cuales no nos formaron incluso. Yo tampoco nunca en la universidad nunca me hablaron de esto en el fondo, porque efectivamente hoy día nos vamos abriendo en el mercado, la exportación, uno piensa, yo fabrico acá nomás, sí, pero también me aplican normas internacionales, entonces no solamente hoy día preocuparnos de elaborar alimentos, entregarlos, sino también el contexto, quiénes son las personas, o preocuparnos, hoy día incluso por prevención de riesgos, las mutualidades también hay que ver la salud mental de la gente, me parece muy bien. Claro. Por un tema de preocupación de las personas, sí, también, pero también las leyes internacionales también por lo que pueden hacer con el alimento. Sí. Claro.
Entonces, en ese sentido, sería súper interesante también que las personas que están trabajando con estos alimentos igualmente fuesen capacitadas en este tema, en el tema de Food Defense. Sí, igual. es importante, importante. En el Food Defense a la gente se le capacita también. Eso me ha tocado algunas veces y cuando las empresas no lo tienen claro me da susto. Porque el Food Defense, cómo se le enseña a la gerencia, a la jefatura, es distinto a cómo se le enseña a los trabajadores. Porque yo con la gerencia y las jefaturas tengo que trabajar las vulnerabilidades. Efectivamente. Tenemos que analizar la vulnerabilidad. Y el Food Defense en ese sentido es mezquino con los conocimientos. Me dice, a los trabajadores no se le enseña las vulnerabilidades, se le enseña cómo me colabora. Pero claro, no porque me está colaborando, no es como el HACP. El HACP quiere que todos sepamos, cuanto más sepamos, porque mientras todos más sabemos, cooperamos para evitar la contaminación. El Food Defense es al revés. La gerencia tiene que estar bien capacitada, las jefaturas, conocer las vulnerabilidades, cómo la tratamos, y a la gente solamente le enseño cómo me colabora, pero no porque me está colaborando. Es una gran diferencia también cómo se entrega el conocimiento en inocuidad en HACP. Sí, sí. Genial, Denise, te vuelvo a felicitar. Te agradezco la participación en los webinars, en la campaña Me Cuido, Te Cuido de la Universidad Autónoma, de la carrera, de nuestra carrera. Y te dejo con Álvaro para hacer el cierre porque ya estamos en hora. Y estamos en contacto, Denise. Muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que les haya gustado. Encantada. Sí, no, muy buena la presentación. Digamos, este es un tema un tema nuevo, un tema bastante interesante. Estaba leyendo una pregunta. Conozco ese caso en Villarrica. También hay que tener muy claro que el Food Defense o estos temas no solamente competen a la empresa y a sus trabajadores, sino que también los atentados externos. Por ejemplo, en el supermercado Villarrica, no voy a decir el nombre, pero había una filmación donde una persona con una jeringa tomaba un yogur y le agregaba, pinchaba el yogur, ¿te fijas? Y lo dejaba ahí. Y sí, claro, lo detectaron y era cloro, y le echaba cloro. Entonces imagínate la vulnerabilidad que tienen los supermercados. Tenemos los alimentos que entra cualquier persona, toma el producto que puede, no sé, pinchar una carne que está al vacío, alguna verdura, alguna fruta. Entonces, la verdad es que es súper complicado el tema, es peligroso. Hoy en día lo que estamos viendo después de las Torres Gemelas, y quizás a lo mejor sucedían antes, pero ahora el coso es más fuerte, así que no, interesante. Interesante. No, esto se puede implementar, por supuesto, en los supermercados. Lo que pasa es que hoy día, como legislación nacional, no tenemos nada que nos obligue a implementar el tema Food Defense propiamente tal, pero si tú exportas, tú tienes que implementar, sobre todo si vas a Estados Unidos, puede que no tengas ningún sistema de gestión implementado, pero yo el solo hecho de exportar a Estados Unidos tengo que tenerlo implementado. Es como implementar buenas prácticas en el fondo. Es así de natural el Food Defense. Exacto. Bueno, Denis, oye, un abrazo desde la carrera. Agradecemos tu tiempo, agradecemos también tu ímpetu, porque se nota que estás ahí muy apasionado con el tema y eso es bueno, ¿eh? Así que agradecemos entonces tu participación, agradecemos el tema, bastante interesante. También agradecemos a los participantes por su respuesta, o sea, por sus preguntas, así que lo dejamos invitado para una próxima oportunidad. En este caso, la próxima semana ya vamos finalizando nuestro ciclo de webinar. También te invito a ti, Denis. Mira, la próxima semana tenemos Cultura e Inocuidad como fundamento de la operación de alimentos. Quien va a darnos Mónica Galleguillo, digamos, ella es training, digamos, director Training and Education for Latin America. El miércoles 4 vamos a tener gestión de alérgenos con Patricia, que es magíster en ciencia bioquímica de técnica Advisor Latam Romer Labs. Y el jueves nos acompaña, digamos, un señor, digamos, de Colombia, que es don Jairo Romero, ¿cierto? Que es bastante reconocido en el área de inocuidad alimentaria y también apoyaba a varias empresas aquí en Chile con el tema de inocuidad en la última milla, retos para la gestión de la inocuidad asociados al auge de las comidas o las compras online y los despachos a domicilio. Así que cerramos bastante bien este ciclo y dentro de la campaña que yo te mencionaba, que es Me Cuido, Te Cuido, que tiene la nutrición y dietética. Así que agradecemos tu tiempo, felicitarte por la exposición y esperemos que sigamos en contacto entre la universidad y tu persona. Muy bien, gracias a ustedes, Álvaro, por la invitación. Un gusto participar con ustedes.
Y bueno, me encanta compartir fondo, como digo, capacitación, lo hago desde siempre, y me gusta mucho enseñar y estoy abierto sobre todo a la gente que quiere aprender. En la empresa siempre me encuentro con gente que quiere aprender y es entretenido compartir los conocimientos, sin duda. Un gusto haber estado con ustedes. Ok, pues muchas gracias, Denny, un abrazo. Dale, de distancia. Saludos. Estás allá en el otro lugar, allá, así que muchas gracias a todos y quedan cordialmente invitados para la siguiente semana. Muy buenas tardes.